Cuando ya empiezan a meter la mano empresas privadas, pues lo único que ocurre es que lo privado prioriza lo económico al propio servicio. Esa desesperación se mezcla con el cansancio de los profesionales. Cuando hemos visto la zona no nos lo creíamos. O sea, en plan, es que pensábamos que era mentira. O sea, era imposible, porque lo dejamos todo perfecto el jueves. Eso sumado a las largas jornadas de trabajo por unos 1.300 euros al mes, algo que ya han denunciado desde UGT. Quiero preguntar por algo que estamos contando esta mañana. Son datos del Ministerio de Transición Ecológica que dice que, ahora hablábamos de la gestión, usted me incidía mucho en lo que invierten las comunidades en prevención y extinción de incendios. Castilla y León ha concentrado casi la mitad de las horas de vuelo de aviones, helicópteros del Estado en esta ola de incendios, y la Junta de Castilla y León no ha incrementado sus propios medios aéreos, los medios autonómicos, desde que se produjo el incendio de la Sierra de la Culebra. ¿Qué reflexión le produce esta noticia, ministra? Bueno, yo creo que siempre cuando ocurre una tragedia, una desgracia, lo que hay que es sacar lecciones aprendidas. En el 2022 lo vimos ya cuando aquellos terribles incendios de la Sierra de la Culebra, de Tábara, etcétera. Y lo decía antes, hay que invertir previamente en prevención, en formación de las personas, en cuidar las condiciones de trabajo y retributivas de las personas que tienen que estar preparadas en su momento para cualquier tipo de emergencia. Tenemos que sacar lecciones aprendidas. Yo creo que es el momento, evidentemente, de que se asuman responsabilidades, pero tener una visión de futuro, ayudar a las personas que están sufriendo, que han sufrido a la reconstrucción, ayudar a los perjudicados. Ayer ya el Gobierno, el Consejo de Ministros, ha tomado unas medidas en ese sentido y, sobre todo, insistir mucho. Tenemos un escenario evidente de un cambio climático y ante ese escenario tenemos que estar preparados, sabiendo que en muchas ocasiones, como ha ocurrido con los incendios o también determinadas inundaciones, la mano del hombre no va a poder pararlas, pero sí va a poder disminuir y acentuar y disminuir los efectos. Por eso es tan importante que, yo lo decía antes, el Gobierno va a seguir invirtiendo en materia de emergencias, en seguridad y defensa, para más medios para la UME, muchos más medios también para el Ejército, y conviene que las comunidades autónomas, por favor, que no se pongan de perfil. Pero creo que ya es el momento de sacar lecciones, de aprender lecciones y ponernos todos codo con codo a ayudar a la reconstrucción y ayudar a las personas que lo han pasado y lo están pasando mal. El presidente de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco, ¿le avisó a usted antes de que iba a pedirle por carta 1.000 soldados y 30 helicópteros? Bueno, mire, yo cuando hay conversaciones privadas entre dirigentes autonómicos, yo hablo con muchísima gente, yo nunca hablo de mis conversaciones privadas. De las 50 medidas que ha planteado Alberto Núñez Feijóo, ¿no hay ninguna que les parezca oportuna o buena? Mire, yo no he tenido tiempo a leérmelas, supongo que las habrá y además creo que es bueno si alguien tiene opciones y propuestas. Yo únicamente me he quedado porque quizá ha tenido el tema de las pulseras. El registro de pirómanos. Es el registro de pirómanos. A mí me parece jurídicamente es un tema mucho más que discutible. Sí que quiero poner en valor, por ejemplo, que en Galicia, ahora en este momento en Canarias, tenemos convenios con las comunidades autónomas para que haya labores de prevención precisamente para la vigilancia de las zonas forestales. Yo creo que reforzar en las comunidades autónomas, reforzar los propios convenios con el Ejército, en su caso, como tenemos en Galicia, son labores importantes. Bienvenido todo lo que sea para aportar. Creo que esa idea del presidente del Gobierno del Pacto de Estado es algo en el que tendríamos que estar todos trabajando unidos al margen de cualquier posición política, porque nuestra obligación como políticos, como responsables públicos, es trabajar por y para los ciudadanos. En la entrevista, ¿por qué no se plantearon subir al nivel 3 para, desde el Gobierno central, tomar el mando de la gestión de la emergencia? Bueno, yo no puedo entrar a decir lo que han hecho las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma sabrá lo que tiene que hacer. Yo espero que, igual que el Partido Popular, con mucha urgencia e incluso con un cierto tono de superioridad, decía que nos iba a sacar a los ministros de vacaciones para ir al Senado cuando llevábamos trabajando encima de los incendios muchísimo tiempo, vayan a los correspectivos parlamentos autonómicos a dar cuentas y a dar responsabilidad.
Quiero insistir mucho también porque es importante. Estos incendios tenían unas especiales características. En muchas ocasiones el ataque directo a los incendios no era posible. El ataque por vía aérea no era posible. Pero es mucho mejor ser honestos, ser sinceros, decir la verdad, que hay estas emergencias, estos cambios, consecuencia del cambio climático, que no tratar de no asumir las responsabilidades constitucional y legalmente establecidas en el marco de las comunidades autónomas, que querer desviar balones fuera. Ministra, disculpe, pero no me respondió a la pregunta. Lo que yo le preguntaba es por qué el Gobierno no decidió subir y aplicar el nivel 3. Porque no le corresponde al gobierno eso, si las comunidades autónomas entienden que son las responsables, que el nivel tiene que ser el nivel 2, nosotros no tenemos por qué entrar en unas competencias que son de las comunidades autónomas. Mire, es que los ciudadanos no entienden de estas tecnologías de nivel 2 o nivel 3. Saben y tienen que saber que en el caso concreto, las comunidades autónomas que son las competentes deciden lo que deciden. Puede ser que por las razones que sean consideren que ellas están suficientemente preparadas. Ahí están los hechos, ahí está la realidad. Cada comunidad autónoma es distinta. Le vuelvo a decir, pongo el ejemplo de Andalucía, que ha tenido incendios importantes y como consecuencia de su labor de inversión durante todo el año y del trabajo que se venía haciendo años atrás, pues no ha tenido necesidad de acudir, por ejemplo, al Gobierno de España. Ministra, pero es que la Ley de Protección Civil sí contempla que el Gobierno pueda hacerlo. Dice, cuando la declaración de emergencia de interés nacional se realice a iniciativa del Ministerio del Interior, se precisará en todo caso previa comunicación con la comunidad autónoma o comunidades autónomas afectadas por medios que no perjudiquen la rapidez de la declaración y la eficacia de la respuesta pública. La ley sí les permite hacerlo. Hombre, pero lo que la ley no puede hacer es, la ley fija marcos genéricos. Usted mismo ha leído el marco de la ley. Puede, pero hay que ver cuál es la realidad. ¿Ha habido alguna sola de las comunidades autónomas afectadas por los incendios que se haya dirigido al gobierno en esos términos? ¿Ha habido alguna sola? Porque si usted me estuviera diciendo que alguna lo pidió y el gobierno no quiso, pero es que no ha habido ninguna. O nos creemos el diseño que tenemos o no nos lo creemos. Y desde luego yo me lo creo. Y me lo creo firmemente. ¿Es usted partidaria de que siempre tenga que ser la comunidad la que pida la intervención del ejército? Es decir, que si una comunidad no ha llegado a pedir el nivel 3, está dentro del nivel 2, pero ¿ustedes creen que se tiene que enviar el ejército? ¿Sería usted partidaria de hacer una modificación legal en ese sentido? Mire, si las modificaciones legales son fruto del pacto de todos, pero al ejército hay que mirarle siempre complementaria y subsidiariamente. Lo hemos dicho muchas veces, el ejército está preparado siempre dentro de los marcos que establece la ley. Pero a los incendios se los tiene que combatir las comunidades autónomas mediante las labores de preparación durante todo el año. No se puede que cuando hay incendios ya, cuando no se ha invertido en prevención, cuando no se ha invertido en formación, decir, bueno, ya llegará el ejército. Porque es obligación de las comunidades autónomas, por ley, esa ley a la que usted se refiere, tener todo lo necesario para combatir las emergencias. A veces no se podrá por la propia naturaleza de la emergencia que nos supera a los seres humanos, porque eso es así y lo tenemos que aceptar. Pero hay que poner el foco en quien tiene las competencias. Y las competencias, fundamentalmente, el tema más esencial y más fundamental es la prevención, la formación, la inversión en medios materiales y en medios personales. Había algún consejero, y ya lo saben ustedes, alguna comunidad autónoma que decían que si no había fuegos, ¿para qué se iban a invertir? Y luego pasa otra cosa que es muy importante, la formación. No cualquiera puede ir a apagar un incendio. En el caso del ejército va la UME porque lleva muchos años, mucho tiempo, muchos medios específicos. Estamos invirtiendo mucho en la UME. Y fíjese en ese plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa, una partida muy importante es precisamente para reforzar a la UME y a todos los servicios de emergencia. Yo creo que las comunidades autónomas es lo que tienen que hacer también. Por tanto, la ley está bien así, no considera que haga falta cambiarla para que el ejército pudiera actuar de oficio sin llegar a ese nivel máximo de la emergencia. Mire, las leyes tienen, yo siempre lo he dicho, vengo del mundo del derecho y yo creo que las leyes se pueden modificar en cualquier momento, las leyes no es nada cerrada, pero tienen que ser fruto de un pacto de Estado, de un trabajo conjunto, en ningún caso de una imposición, no pueden ser fruto de coyunturas y de coyunturas que ponen de relieve que no se ha hecho el esfuerzo suficiente. Yo creo que ayer en el Gobierno hablamos de ese
pacto de Estado, para hacer frente a la realidad del cambio climático. Ese pacto de Estado, el Partido Popular, pues bueno, en fin, ya saben ustedes cómo lo ha recibido, ¿no? Ha propuesto unas medidas que bienvenidas sean, pero creo que las medidas no pueden ser fruto del oportunismo, de la ocurrencia, y sin duda las leyes son siempre modificables, las leyes son siempre abiertas, y yo le quiero decir, y déjenme que se lo diga muy claramente, el enorme orgullo que tenemos que tener todos los españoles del ejército español. Del ejército que cuando llegan mal dadas en comunidades o cuando llegan mal dadas en muchos países del mundo, ahí está el ejército español. Por tanto, va a estar siempre disponible en lo que haga falta y en el tiempo que haga falta. Pero eso no puede ser un pretexto para que comunidades autónomas, en este caso, no cumplan con sus responsabilidades. Heridos ayer. Bueno, son del Ejército de Tierra. Uno de ellos está en casa, está bajo vigilancia médica para en casa. El otro sigue ingresado, está muy grave, está intubado en la UCI. Vamos a ver la evolución a lo largo del día de hoy. Y los médicos no se atreven todavía a señalar, esperemos que evolucione favorablemente, pero ayer tuvo una intervención quirúrgica, hoy probablemente le tengan que hacer otras, y como digo, está en la UCI intubado. El otro herido está en casa, pero sometido también a vigilancia médica. Y hablamos de estos dos heridos del Ejército de Tierra, no me puedo olvidar de los 8 quemados que hay de la UME también en recuperación con otro tipo de heridas. Ha sido una lucha contra los incendios muy dura, muy fuerte, en la que la UME, el Ejército de Tierra, todos los ejércitos pues lo han dado todo y lo siguen dando todo, porque en este momento pues todavía están trabajando en 8 incendios. Es verdad que las condiciones meteorológicas son mejores, pero están en 8 incendios. Pues por ejemplo les preocupa el incendio de Garaño en León, o el incendio de Porto en Zamora, y la proximidad de poblaciones pues como San Cipriano o Losadilla. Sí, parece que además que hay algunos que se están reactivando, que es una constante que hemos visto también estos últimos días. Efectivamente, lo hemos dicho muchas veces durante este tiempo, aparte de las incidencias climáticas, del enorme calor que ha habido, consecuencia clarísima de este cambio climático que vivimos, pero este fuego tiene unas características especiales, de tal manera que en ocasiones, cuando se pensaba que un incendio estaba más o menos controlado, como consecuencia de los cambios del viento, ha vuelto a reavivarse. Tenemos la esperanza, la confianza de que las condiciones climatológicas pues puedan ayudar y empezar ya la reconstrucción, porque es mucho el dolor y el sufrimiento de todas las personas que se han visto y se siguen viendo afectados por los incendios. Ministra, dicho lo cual, permítame que situemos algunas de las cosas y que expliquemos, que le pregunte por algunas de las cosas que estábamos comentando ahora en la mesa del Abierto y que han ocurrido estos últimos días. Antes de ir incluso a lo que ocurrió ayer en su comparecencia en el Senado. Usted hace unos días apeló a la conciencia de los presidentes de las comunidades más afectadas, Extremadura, Galicia y Castilla y León, y les pidió que dijeran la verdad. ¿A qué se refería, ministra? ¿En qué están mintiendo? Bueno, yo lo que le dije, lo expliqué ayer en el Senado. Mire, hasta el día 15 el trabajo que había entre los equipos técnicos de las comunidades autónomas, que yo quiero felicitarles porque han hecho un esfuerzo enorme físico, mental, de tomar decisiones, los equipos de emergencia, pero también las brigadas forestales poniendo en riesgo sus vidas. Hasta el día 15 se estaba trabajando con las dificultades que había, con la imposibilidad en muchas ocasiones de poder atacar directamente el fuego, con una coordinación y con una coordinación razonable, porque muchas veces pues hay diferencias de opinión de cómo hacer frente a los incendios. Es curiosamente el día 15 cuando aparece el señor Núñez Feijóo haciendo unas peticiones que las comunidades autónomas saben que no respondían a las necesidades ni el trabajo que estaban realizando. Y yo lo he dicho, creo que no vale todo. A mí me gusta poner en valor el trabajo, y lo dije ayer en el Senado, que hacían los técnicos de las comunidades autónomas. Y cuando hay una interferencia política, como en el caso del señor Núñez Feijóo, que tenía un único objeto, criticar al gobierno, criticar al presidente del gobierno, yo eso es lo que les quería que dijeran, claro, cómo se estaba trabajando con absoluta coordinación, cómo evidentemente sus medios técnicos trabajaban con las disponibilidades que tenían, que efectivamente no son muchas porque no se invierte, porque no se prepara,
pero cómo el ejército, la UME, las Fuerzas Armadas, el ejército de tierra, el ejército del aire se estaban volcando. Por eso, francamente, oír aquellas declaraciones del señor Núñez Feijóo, yo les pedía que contaran la verdad de lo que estaba pasando hasta el día 15. Pero esa coordinación, ¿en qué consistió? Porque en su comparecencia de hace unos días, Alberto Núñez Feijóo lo que dijo es que, por ejemplo, el envío de medios de las comunidades lo coordinaron los presidentes del PP en su grupo de WhatsApp. Los presidentes que tiene el Partido Popular de varias comunidades decían, vamos a enviar tantos medios, y que eso lo coordinaba el PP en ese grupo de WhatsApp. Esa coordinación, por ejemplo, de medios autonómicos, ministra, le pregunto en concreto, ¿en qué consistió? ¿Cómo la hizo el gobierno? Es que el señor Núñez Feijóo, yo quiero creer que es desconocimiento, no es otra cosa. Es que las competencias en los supuestos de emergencia corresponden a las comunidades autónomas y, por tanto, a los presidentes. Ellos son los que tienen que activar el nivel 2 y ellos son los que tienen que pedir a la UME y, por tanto, al ejército que intervenga. Es que lo que decía era una obviedad. Yo quiero pensar de verdad que es un desconocimiento, que no lo hace con ninguna otra finalidad. Y hay que decirlo clarísimamente. Las emergencias corresponden solo y exclusivamente a las comunidades autónomas. Cuando las comunidades autónomas ven que no llegan, que no pueden, lo que hacen es activar a la UME. Inmediatamente, yo ayer tuve especial interés en que la gente viera cómo en el mismo momento que se las activaba, la UME, acompañada de todos los medios del ejército, acudía. Claro, si usted me está diciendo que el señor Núñez Feijóo decía que los presidentes se coordinaban por WhatsApp, cuando los presidentes, que era su responsabilidad y su competencia, tenían que estar en primera línea dirigiendo la forma de actuar, pues francamente todavía me sorprende. No, pero se refería más a, por ejemplo, el envío de Madrid, por ejemplo, el envío de otras comunidades para ayudar a esas comunidades. A eso se refería, y por eso le pregunto si ahí, que es una cosa entre comunidades, no es el gobierno quien tiene que canalizar cuántos medios se envían de cada territorio, de los no afectados a los afectados. En absoluto, cada comunidad autónoma es diferente, cada comunidad autónoma tiene unos medios. Es decir, yo ayer ponía un ejemplo de comunidades autónomas como Andalucía o como Aragón, que durante todo el año invierten en prevención. Hay otras comunidades, como las que han sido objeto de estos incendios, que no invierten para nada durante todo el año. Entonces ellos son los que tienen que primero pedir la activación del ejército y ellos sabrán cómo se coordinan. Ellos con otras comunidades autónomas. Lo más importante es que hay que asumir responsabilidades. No se hizo en la Dana, no lo hizo la comunidad autónoma, no lo hizo la Generalitat Valenciana y no lo ha hecho en los incendios. Y para tapar esas omisiones, que es verdad que son escenarios durísimos, escenarios que probablemente no se puedan abordar de ninguna manera, como en el caso de muchos incendios. Pero hay que tener la responsabilidad de asumir las competencias y de asumir las responsabilidades. Por tanto, el Gobierno de España ha estado en todo momento cumpliendo con su obligación. En el caso que afecta al Ministerio de Defensa, inmediatamente que se ha pedido la activación de la UME y de las Fuerzas Armadas, hemos estado con la mayor rapidez. Yo tuve especial interés ayer en poner un vídeo que a algunos les sorprendió porque duraba 1 hora. Bueno, 1 hora es un resumen de lo que se ha hecho durante 20 días por parte. Y creo que es importante que las comunidades autónomas asuman sus responsabilidades y, lo más importante, no cuando llega el incendio, no con esos WhatsApps a los que usted me dice, durante todo el año. Porque los incendios se apagan invirtiendo en prevención durante todo el año. Y hay muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que no lo hacen. Por cerrar este episodio, por tanto, a su juicio, si una comunidad, si Valencia, si Madrid, si Cataluña quieren enviar más medios, eso lo tiene que gestionar cada comunidad según lo que necesite. El gobierno ahí no tiene que intervenir. Cada comunidad es la responsable y la que tiene competencias. Y el Gobierno de España, en cuanto se le pide, porque el Gobierno de España no tiene competencias. Vamos a ver si nos sentimos orgullosos del marco constitucional que tenemos y de las competencias que tienen las comunidades autónomas. Eso es muy importante. Y evidentemente, para eso está la Ley Reguladora de Protección Civil, que para casos de emergencias tremendas como las que ocurrió en la Dana o como las que ha ocurrido ahora, pues pide que se eleven los niveles. En este caso, las comunidades decidieron los niveles 2. Pero en lo que refiere a la UME y a las Fuerzas Armadas, en el mismo momento en que se activa el nivel 1-2, salen y están dándolo todo, como usted ha dicho, sí, pues con ese riesgo para sus vidas y su integridad, que además lo hacen con total generosidad, como no puede ser de otra manera. Y de verdad, déjeme que elogie también
a los equipos técnicos de las comunidades, porque ellos cumplen lo que les dicen sus jefes, que son los que tienen la responsabilidad dentro de las comunidades autónomas. Es verdad que inciden todos los técnicos, es decir, el otro día, por ejemplo, la UME explicaba que sus pilotos más experimentados, que sus representantes, sus exponentes más veteranos, nunca habían visto una oleada de esta fiereza, de esta voracidad, y que efectivamente nos estamos enfrentando a una situación que en absoluto ha pasado, ha remitido. Hoy mismo estamos contando, como lo comentaba antes la ministra, hay puntos en León, en Zamora, en Lugo, en esta ocasión en Asturias, en los que se reactivan incendios que parecía que ya estaban en otra fase. Claro, porque evidentemente el cambio climático no es responsable de los incendios, pero sí que es el tipo de incendios, estos incendios de sexta generación en los que nos estamos enfrentando, sí que son consecuencia de esa emergencia climática, y también lo comentaba ahora la ministra, que era imposible apagarlos por aire o por tierra en determinados momentos debido a la virulencia que tenían y cómo se van reactivando y se van retroalimentando entre ellos, ¿no? Yo querría apuntar aquí una cuestión, y es que el Partido Popular, de la mano de Feijóo, lo que plantea son medidas de populismo punitivista, es decir, la medida estrella, que es la de la pulserita, ¿no? Es claramente una medida que yo la enmarcaría dentro de ese concepto, ¿no? de ese populismo punitivo que ya hemos visto en otros lugares, lo hemos visto en el Reino Unido, con otra serie de medidas, lo hemos visto en Italia, bueno, en distintos lugares en los cuales pues intenta, ¿no? generar una suerte de medida drástica para poder abordar una crisis cuando a todas luces esto no es eficaz, esto no va a resolver la cuestión de la coordinación entre comunidades autónomas, no va a resolver la cuestión de la coordinación entre las distintas unidades técnicas, de la asignación de recursos, sino que es desviar de nuevo, como decía ahora Víctor, desviar la atención realmente de la rendición de cuentas que tiene que dar cada uno que es responsable de una serie de competencias, en este caso, ya digo, de las comunidades autónomas. Y simplemente hilando con algo que comentó antes también Víctor, yo soy de la opinión que en este momento, más que innovar en términos jurídicos, lo que tenemos que ser garantistas en términos jurídicos, es decir, aplicar lo que está en las normas. Con lo que dijo ayer la ministra de Defensa, cuando aseguró que todo iba bien, había una buena coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas a la hora de atajar la emergencia, hasta que llegó Feijóo. ¿Usted está de acuerdo? Lo que es indudable y evidente es que cualquier líder de la oposición, cualquiera, si hace una labor constructiva y en defensa de su país, se pone a disposición del gobierno de turno. Es lo que yo he hecho cuando he estado en la oposición y lo que han hecho cuando he sido presidente de Canarias quienes estaban en la oposición. Y mientras estamos atacando el problema, en este caso mientras estamos intentando apagar los incendios, ahí tenemos que centrar todos los esfuerzos en ello. Ya habrá tiempo, ya hay tiempo en el futuro para ver qué ha ocurrido, quién se ha equivocado, quién tiene que asumir las responsabilidades. Pero eso no ocurre con el señor Feijóo. Por tanto, lo que ha dicho la ministra de Defensa es real. En medio de una situación donde está la gente jugándose la vida, muchos voluntarios para intentar salvar el campo y también sus propiedades, aparece el líder de la oposición y lo que hace es no ayudar, sino señalar cuando resulta que estamos hablando de una competencia autonómica. Si un incendio llega a nivel 2, el competente es la comunidad autónoma y no cabe que en ese momento no esté ahí el primero y dando la cara, explicándole a los vecinos junto a los técnicos, los presidentes de las comunidades autónomas. Y volver a salir al final de la jornada y escuchando a los técnicos asumir esa responsabilidad y solicitar, sí, los medios que son precisos, los que son suficientes. En ocasiones, por no tener más medios no se actúa mejor. Y lo que está claro es que los ciudadanos de cualquier comunidad, al primero que quieren claramente dando la cara es a su presidente autonómico. Y he visto presidentes autonómicos que han tardado días en estar ahí cuando el nivel del incendio era nivel 2 y yo no lo termino de entender, con absoluta sinceridad se lo digo, ¿no? ¿El Gobierno de España no ha recibido en esta crisis una llamada del líder de la oposición, ministro? Bueno, desconozco lógicamente las llamadas entre el líder de la oposición y el presidente del Gobierno. Lo desconozco, lo que sí tengo que comentar es lo que veo, lo que escucho y lo que leo. Y lo que he visto es que ayer,
cuando aún estamos trabajando con respecto a los incendios, piden la comparecencia de 8 ministros en un periodo donde todavía no han comenzado los plenos. Ayer la ministra de Defensa va y comparece a petición del Partido Popular en el Senado. Cuando, repito, es una responsabilidad, que bien lo dijo ella, la prevención de las comunidades autónomas. Es decir, se intenta politizar absolutamente todo y creo que cansa a la gente, porque la gente en estos momentos lo que está haciendo es sufriendo porque lo que quiere es salvar sus propiedades y sus vidas, ¿no? Yo creo que ahí quien tiene mayor responsabilidad, lo digo con absoluta claridad, es la oposición, no los gobiernos. Porque, repito, siempre hay tiempo para luego exigir las responsabilidades, pero no confundamos las cosas. En medio del problema lo que quiere la gente es que se solucione el problema. Y luego, repito, asumir esas responsabilidades. Y en eso, por supuesto, que la tendrán que asumir quienes tienen esas competencias y esas responsabilidades. El del Partido Popular, la que emana de Génova, choca constantemente contra las necesidades, una estrategia de confrontación, como decía Juan, con el gobierno básicamente, choca con las necesidades que tienen las comunidades autónomas, sean del color que sean. Y evidentemente, en este caso, las del Partido Popular. Lo vimos con la Dana. Sí, la primera rueda de prensa de Carlos Mazón con Pedro Sánchez hay que volverla a ver constantemente, porque es una rueda de prensa de agradecimiento a la colaboración y al apoyo y a los medios del Estado. Es cuando Alberto Núñez Feijóo pone en marcha, llega a Valencia y pone en marcha la estrategia de Génova, que la actitud de Carlos Mazón, luego ya acentuada por una cuestión de supervivencia política personal, pues varía constantemente y se concentra en esa confrontación con el gobierno. Pero es que las comunidades autónomas necesitan esa colaboración con el Estado. Pero hay una cosa inapelable. Las competencias en la extinción de incendios y en la prevención de incendios especialmente es de las comunidades autónomas, y después se pueden establecer los mecanismos que hay que establecer de colaboración con el Estado, por supuesto, pero creo que la estrategia de Alberto Núñez Feijóo es tremendamente equivocada en este sentido, y ha sido un mal verano para el Partido Popular. Este tenía que ser un verano de antesala de los torpedos contra la corrupción del PSOE, etcétera, etcétera, el caso Santos Cerdán, del cual prácticamente ya no hablamos, y es un verano que pone de manifiesto una vez más los problemas de gestión que tiene el Partido Popular en las comunidades donde gobierna, en el tema de la Dana, por supuesto, en el tema de los incendios en Castilla y León y en Galicia, y en el tema migratorio, que es que gobernando en Canarias ni siquiera está por la labor de poner una solución al tema migratorio de los menores, como acabamos de ver. El Partido Popular, Ignacio, ¿le podría pasar factura, pasarse de frenada, digamos, en su estrategia de erosión al gobierno? Bueno, hasta ahora hemos visto que, vamos a decir, que no termina de quitarse el lastre de la competencia con Vox. Es decir, que cuando tú llegas a un punto en el que lo que estamos aquí o lo que se puede poner en cuestión es el propio funcionamiento del Estado autonómico, esto sí que puede ser, puede ser peligroso. Y aquí es una tensión que es difícil de manejar por parte de los partidos políticos. Lo que tenemos es un Estado descentralizado, y aquí hablábamos de que lo que tenemos son dos competencias, que son simultáneas. Por un lado, las comunidades autónomas en su gestión ordinaria, de la prevención de los incendios, y luego el Gobierno central con la posibilidad de movilizar recursos, y lo que hacen los distintos partidos es, los estados descentralizados abren estas ventanas de oportunidad para exonerar sus responsabilidades. ¿Cuál puede ser el riesgo? Precisamente el que tú planteas, que de tanto decir la culpa puede ser del otro con el ejercicio de esta competencia, lo que se ponga en cuestión no es quién es responsable de esta, y quién no ha ejercido bien su competencia, sino si el conjunto del Estado, con ese reparto de competencias, es disfuncional. Y aquí es donde hay un riesgo, y lo estamos viendo, y para Vox ha sido muy cómodo, como decía Isaac, ponerse de perfil y simplemente recoger un poco los réditos de esta erosión de la credibilidad del Estado autonómico. Insisto, se puede perder una oportunidad estupenda para reforzar el sistema, pero lo que no puede ser es que se trate de desviar constantemente la responsabilidad, y es algo que creo que hemos visto de una manera muy clara. Insisto en el listado de medidas que ha planteado el Partido Popular. Yo no sé lo que pasa. ¿Por qué Feijóo puso el foco en la creación de un registro nacional de pirómanos cuando los datos te indican que son responsables de una ínfima parte de los incendios? Porque al final tiene el convencimiento de que hay terrorismo incendiario pero es que los particularmente datos no lo avalan. En su comunidad autónoma. Es que no es así, es que lo viene diciendo desde que era yo puedo presidente cuestionar ese juicio, pero entonces eso lo que puede provocar es que cuando nos preparemos con los servicios públicos para los incendios forestales,
Al final, si pensamos que los provocan pirómanos, bueno, pues entonces igual no nos preparamos de la misma manera que si los genera también el cambio climático en gran medida. Poner en jaque el sistema autonómico porque hayan fallado 3 comunidades. Es que, claro, es que poner eso en tela de juicio es de locos. Es decir, aquí hay 3 comunidades afectadas por incendios. Las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en prevención y en extinción. Y estamos hablando de que hay quien quiere poner en jaque el sistema autonómico cuando ni tan siquiera se esperaba que comparezcan estos 3 responsables de las comunidades autónomas y nos digan qué falló. Y nos digan si efectivamente, como se ha revelado, pidieron más medios que no usaron, porque lo hicieron, ¿no? Yo entiendo esto, porque luego estábamos hablando de la estrategia del Partido Popular. Claro, el Partido Popular es oposición a nivel nacional, pero está al mando de las administraciones en estas 3 comunidades autónomas. Entonces, claro, la estrategia no casa. Bueno, pero es desplazar el foco al nivel nacional y proteger el nivel autonómico.